En la clase de hoy vamos a ver el concepto de hegemonía elaborado por Antonio Gramsci, periodista, filósofo y ensayista italiano que vivió entre los años 1891 y 1937. Él desde la cárcel, porque estuvo preso, como preso político, mejor dicho, durante la época del fascismo en Italia, elaboró una serie de aportes que sirvieron para enriquecer sí, el enfoque o la teoría marxista. Básicamente va a ser el concepto de hegemonía, ¿sí? Que va a distinguir Gramsci del concepto de dominación. Empecemos por aquí, con dominación. ¿Qué entiende Gramsci por dominación? Básicamente el uso o la amenaza de el uso de la coerción, o sea, uso o amenaza de uso. ¿Qué es la coerción? Básicamente la fuerza física. Esto es imponer en una situación el orden a través de la fuerza física. Por ejemplo, a través de la policía o a través del ejército en un gobierno. Pero lo que más le interesa a Gramsci va a ser esto que está aquí, que es la hegemonía. Digamos, una sociedad no se puede mantener solamente mediante la amenaza de la fuerza física. Va a ser también la cuestión de la hegemonía, que va a ser el consenso, básicamente. Una dominación u poder mediante el consenso. Pero ¿qué es básicamente hegemonía? Sería, a grandes rasgos, que una clase impone al resto de la sociedad, o sea, digamos, a la sociedad en su conjunto, un sistema de significados propios. Un conjunto, digamos, y un conjunto de significados acerca de cómo es y cómo se debe estar en el mundo. ¿Sí? Va a haber una clase dominante que va a imponer su hegemonía, que va a ser un conjunto de significados, un conjunto de cosmovisiones, un conjunto de formas de ver el mundo que va a ser considerado o digamos se va a tender a pensar que es el correcto. ¿Cómo se impone esto? Veamos. Básicamente hablamos de hegemonía cultural. Esta hegemonía de una clase dominante se difunde al resto del conjunto social mediante mecanismos tales como la educación, es decir, el sistema educativo, el sistema religioso, o mejor dicho, las instituciones religiosas, vamos a poner aquí religión, aquí veo un acento, religión, y los medios de comunicación. ¿Sí? Estos tres mecanismos básicos van a actuar en el siguiente sentido. Van a hacer lo siguiente. Van a educar, entre comillas, a los dominados. ¿Para qué los educan? Para que conciban este de sometimiento como natural. Para que conciban esta forma de ver el mundo, o sea que no es propia de estos dominados, sino que de los dominantes, como natural. Conciban la forma de ver el mundo natural. ¿Sí? Que esto justamente natural va a ser, entre comillas, ¿no? Porque es construido en realidad. Va a ser de la clase dominante, que va a tener el dominio de los aparatos de educación, religión y medios de comunicación, a través de los cuales impone su forma de ver el mundo. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a llevar, aquí,
a una neutralización de la capacidad revolucionaria de las clases sociales populares. ¿Sí? Pero aquí está el aporte interesante de la teoría de Gramsci, porque esta cuestión de la hegemonía, como vamos a ver más adelante, no es una cuestión estructural, de estructura que se impone sobre otras estructuras, como si fueran grandes bloques, sino que más bien siempre la hegemonía nunca es acabada, sino que siempre admite rupturas, choques y conflictos. Para eso, vamos a pasar a la siguiente pizarra. Dominantes no. Dominadas. ¿Sí? Esto básicamente serían los mecanismos por los cuales se impone una hegemonía, aquí están los mecanismos, con el objetivo de educar a los dominados para un sometimiento natural, entre comillas, ¿no? Que es natural en el sentido de que la clase dominante quiere que se vea como natural para que nunca cambie esa forma de ver el mundo. Y esto lo que va a tender es una neutralización de la capacidad revolucionaria de las clases dominadas. Bien, ahora lo siguiente. La hegemonía básicamente, digamos que no es un proceso acabado, ¿sí? Que nunca es total. Siempre va a generar conflictos y rupturas al interior de la sociedad. ¿Sí? Va a generar luchas y rupturas. Porque, digamos, acá Gramsci no está considerando que los sujetos sean simplemente estáticos, sino que también pueden resignificar prácticas y sentidos en torno a la hegemonía que se le intenta imponer. Al no ser un proceso acabado, abre la posibilidad de que se formen movimientos contrahegemónicos, ¿sí? Luchas en torno al sentido y en torno a en torno a todos estos conflictos inherentes a la imposición de una determinada forma de visión del mundo. Los sujetos, al tener diferentes visiones del mundo, van a colisionar dentro de la sociedad y esto va a generar todo el tiempo una realidad cambiante. ¿Sí? Aquí está justamente que la realidad, tal como decía Marx, no es un proceso estático, sino que está sujeta a la variable del cambio. ¿Por qué? Porque hay diferentes intereses en pugna. Los movimientos contrahegemónicos van a ir en contra de la hegemonía imperante. Un movimiento contrahegemónico puede ser, por ejemplo, una huelga de obreros que pueden defender su derecho a trabajar o a un sueldo básico. Por ejemplo, pueden ser canciones de protesta, ya sea de rock, de folclore, etc. Puede ser literatura, como ejemplos, ¿no? Hay múltiples formas de construir una contrahegemonía que su sentido va a estar justamente por estar en contra o estar en colisión con la hegemonía. Aquí estamos hablando de movimientos contrahegemónicos. Vamos a ver aquí lo siguiente, como ejemplos prácticos. Una huelga puede ser un ejemplo de movimiento contrahegemónico. En el sentido que va a estar disputando la hegemonía en torno a cómo se debe concebir el trabajo y cuáles son los derechos fundamentales
de los trabajadores. Cuando una huelga se hace demasiado masiva o se sale del control del Estado en el sentido de que se hace cada vez más y más profunda y lleva más y más días, el Estado lo que hace aquí, como está en esta foto, es ejercer o poner en funcionamiento, mejor dicho, los aparatos coercitivos del Estado, que en última instancia es lo que Gramsci llamaba como dominación. ¿Sí? Estos movimientos contrahegemónicos o de contrahegemonía van a estar en contra de la hegemonía dominante. Cuando esta hegemonía se resquebraja y ya corre peligro la sociedad de una transformación radical, de una revolución, entran en juego los mecanismos coercitivos de dominación. Si por siempre hegemonía y dominación están ligados, hegemonía en tanto consenso, dominación en tanto coerción. Y en esto, digamos, se resume el chiste de aquí, de Quino, ¿no? Vamos a citarlo. Quien dice, en este caso, ven, esto es el palito de apoyar ideologías, que sería básicamente la idea que maneja, si queremos pensarlo de esa manera como metáfora, Gramsci. Lo que hace la dominación, en este caso el sujeto este que está aquí, representado, es intervenir en la sociedad cuando la hegemonía se resquebraja y cuando una ideología dentro de un movimiento contrahegemónico va a estar en contra del orden imperante y que propugna la clase dominante.